como distritales, la mesa interuniversitaria se relanzará la última semana de octubre. En unos instantes volveremos con más Bogotá, Territorio Capital. En este último bloque de Bogotá, Territorio Capital, programa institucional de la Secretaría de Gobierno, veremos los testimonios de concejales, directivos de organismos de control y entidades que hicieron posible la realización de este programa. El artículo 37 de la Constitución Política establece como derecho fundamental a todo aquel que quiera reunirse o manifestarse pública y pacíficamente, lo cual es limitado en los casos dispuestos por la ley. Entre tanto, el artículo 102 del Código Nacional de Policía contempla la libertad de reunión con el fin de exponer ideas o intereses colectivos de carácter político, económico, religioso, social o de cualquier otro tipo, siempre y cuando sea lícito. Entre tanto, la Secretaría de Gobierno vela por hacer respetar los derechos a la libre expresión, tal como lo contempla la ley. La Defensoría del Pueblo es la instancia del Gobierno Nacional que representa al pueblo para hacer valer los deberes y derechos de la gente y los sectores públicos. De allí la importancia de conocer la opinión de esta institución con respecto a la protesta. Es algo connatural a los derechos humanos, el derecho a poder protestar. Básicamente lo importante de eso es que muchas marchas que comienzan en los estudiantes tienen una causa justa, tienen una causa real. Preocupa un poco que en las universidades el fenómeno de los encapuchados, pero creo que se está sobreexagerando, sobredimensionando este problema. Córdoba se refirió al hecho acontecido el pasado 30 de septiembre con los estudiantes de la Universidad Pedagógica y el rector de la institución, en donde los alumnos reclaman una rendición de cuentas. Siempre es sano una rendición de cuentas en cualquier institución del Estado, máximo que en un momento dado se pueda colocar en duda la gestión de las autoridades. Y creo que es conveniente. Es más, muchas instituciones necesitan una rendición de cuentas. Diversas bancadas del Consejo de Bogotá también se pronunciaron frente al derecho a la protesta y todos coincidieron con que esta debe ser pacífica como una expresión del movimiento estudiantil. Apoyamos esas protestas cuando son de manera pacífica, cuando son con un objetivo que pretende mejorar sus condiciones como universitarios, como jóvenes. No estamos de acuerdo con que las protestas lleven en sí signos de violencia. Todos podemos protestar, hacer las molestias que se pidan, pero nunca haciéndole daño a otros seres humanos. Las protestas se generan porque hay conflictos frente al régimen académico, a las normas internas que de pronto no se discuten debidamente como están establecidas en los códigos y en los reglamentos de las universidades. Todos saben que la universidad tiene una autonomía para darse sus directrices. Dejar que el movimiento estudiantil, que tiene causas propias como es la defensa de los presupuestos para las universidades, pues fluya legítimamente, la Constitución así lo ha dicho. Lo que debe atenderse es que si hubiese, como lo hay en el resto de la población colombiana, entre los estudiantes, organizaciones de tipo ilegal que quieren hacer vida clandestina allí, ese ya es un trabajo de la inteligencia. Me parece que la protesta es legítima, sí, solo sí, observa unos mínimos elementos, no solamente de orden legal y de comportamiento, si son de cara a la ciudad, si no generan inconvenientes en otras personas. O sea, los derechos tienen unos límites y es donde empiezan los deberes. Las protestas estudiantiles son sintomáticas, es decir, que son indicativas de que existen problemas reales, especialmente presupuestales, de enfoque del gasto y de la inversión en estas entidades que son del Estado, nacionales, con excepción de la Universidad Distrital, que es del distrito. Y creo que en ese sentido debe prestársele atención, digamos, a las motivaciones que están planteadas. Legítimas, contribuyen a que se desarrollen temas necesarias, que haya ese tema, ese espacio para que, pero dentro del marco de la ley, sin capuchas. Los únicos que se encapuchan son los bandidos, y a esos sí los tenemos es que poner en cintura, y en la medida en que estén cometiendo delitos,
ponerlo detrás de las rejas. Yo soy defensor del derecho a la protesta. El derecho a la protesta es un derecho que tienen todos los ciudadanos, pero obviamente esa protesta debe hacerse dentro de los cauces legales, es decir, si la protesta significa agresión, significa amenaza, significa daño hacia otras personas, pues ahí el derecho está desbordado y por lo tanto ya no es válido, ya no es legítimo. ¿Qué opinión les merece la aparición de encapuchados en algunas protestas estudiantiles? Lo ideal es que ante los encapuchados darle la espalda, no pararles bolas, decirles quítense la capucha para que podamos hablar, pero hasta ahí debe llegar. O sea, no puede sobredimensionarse al punto de colocar la protesta estudiantil como una forma de estigmatizar las marchas sociales. Pienso que lo ideal es que nadie tenga que encapucharse para protestar. Y yo creo que los estudiantes debieran ganar el derecho a protestar sin necesidad de encapucharse. No estamos de acuerdo con este tipo de manifestaciones. Yo creo que las manifestaciones de las ideas deben ser de frente, dando la cara. Y el tema de los encapuchados lo vimos en uno de los videos, allí estaban haciendo apología del delito. También indagamos sobre las posibles consecuencias o no de las protestas en Bogotá. La repercusión es que las personas comiencen a mirar qué problema hay en esa institución. Ayuda, porque de alguna manera es una veeduría ciudadana, el derecho fundamental consagrado en la Carta Política. Entonces no debería oponerse a ese tipo de veeduría, lo que debería es preguntarse qué es lo que está pasando. Y si no hay quien defienda la cobertura de la educación superior, pues lo que vamos a tener mañana no es los jóvenes universitarios haciendo las grandes protestas, sino por un lado tenemos a estos jóvenes chiquitos que son sujetos del reclutamiento para que se vayan a las organizaciones armadas ilegales, luego si aparecen asesinados, estos jóvenes se vinculan a las pandillas porque no tienen oportunidad de educación superior. Cuando son protestas agresivas, como lo he dicho, pues tenemos muchas repercusiones de detrimento patrimonial, como sucede en el Transmilenio de la 30 cuando acaban con el Transmilenio. Es un detrimento patrimonial porque tenemos que volver a invertir en ese parador de Transmilenio para renovarlo y que quede nuevamente para uso del público. Y cuando se afecta a las instituciones como la policía o el distrito, pues obviamente también tenemos que recuperar eso. Lo que pasa, lo más lamentable es que a veces no podemos recuperar las vidas que allí se pierden y eso es lo que no queremos que pase. Hago un llamado a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, sociales, sindicales, que tienen el derecho constitucional a protestar, que lo hagan respetando los derechos que tienen los demás ciudadanos que no están participando de esa protesta, sobre todo que suelen terminar en actos vandálicos, en actos de desorden de orden público, y eso sí no contribuye en nada a la democracia. Hace 8 días hubo una marcha de la Universidad Nacional